Hola muchachos, muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola Buenos muchachos. días, profesor. Sí, se les escucha. Gracias María Belén, gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Atentos, atentos. Bien, jóvenes. Vamos a comenzar hablando sobre la presentación del cuaderno a partir de este momento, ¿ya? Escuchen con atención, por favor. Luego preguntarán si es que algo no se comprende. En primer lugar, tiene que tener un cuaderno de 100 hojas, ¿ya? 100 hojas. Puede ser cuadriculado o rayado, como mejor te acostumbres. Estamos. Una vez que tengan su cuaderno, lo van a forrar de color verde. Si el cuaderno tiene tapa verde, ¿sí? Ya no es necesario que lo estén forrando con papel lustre. Y tiene que estar, pues, de color verde y con vinifán. Ahí está. Deben dejar la primera hoja conocida como hoja de respeto. Esa hoja no se debe trabajar, ¿ya? En la siguiente hoja van a colocar la carátula del cuaderno. Carátula del cuaderno. En esa carátula deben colocar el año en que estamos. El gobierno cada año cita pues un nombre. Ese nombre lo vas a colocar en el encabezado de la carátula. Luego viene el nombre, tus nombres, nombre del colegio, nombre del profesor y el año en que estás, el año que estás cursando, en este caso tercer año. ¿Ya, muchachos? Y 2022. De esta manera tenemos nuestra carátula. Luego viene la carátula del bimestre. Carátula del bimestre. Del primer bimestre, ¿ya?
En esa carátula solamente vas a colocar los temas que vamos a trabajar este primer bimestre. Son 4, ¿ya? Esos temas son sinónimos, antónimos. Yo lo estoy colocando así para ahorrar espacio, ¿ya? Tú lo haces de modo más ordenado, uno debajo de otro. De repente un dibujo por allí que motive y que presente mejor tu carátula. Sinónimos, tenemos antónimos, tenemos series verbales y tenemos término excluido. Término excluido. ¿Ya? Bien. Luego, esta clase está siendo grabada, así que muchachos, ustedes ya van a ir siguiendo su secuencia. Luego viene el primer tema. Todos los contenidos que se han mencionado no van a ser elaborados en el reverso. Todo se trabaja en el anverso de la hoja, ¿ya? En el anverso de la hoja. A partir de este contenido que voy a mencionar, ya puedes trabajar en ambas caras, anverso y reverso de la página, ¿ya? O de la hoja, de la hoja. Bien, vas a colocar tema 1, como va a aparecer luego a continuación, nuestra primera clase, y colocas el tema. El tema es sinónimo. Y vas a copiar el contenido, los objetivos de sinónimos, cuál es la etimología de sinónimos, cuál es su definición, cuáles son sus clases, etcétera, cuál es el modelo del ejercicio, cuáles son las pautas de desarrollo. Y de ahí en adelante ya yo les voy indicando cómo ustedes van a ir trabajando en el cuaderno. Profesor, lo que hicimos la semana pasada pasa al cuaderno. No. Lo que trabajamos la clase pasada fue una clase introductoria. Ello no pasa al cuaderno. Es más, las clases que van a ser subidas a la plataforma serían a partir de la clase de hoy. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hágamelo saber. ¿Alguna duda? María Soria Ugarte, enfoque la cámara a su rostro, por favor. José Leonel, enfoque la cara a su rostro, por favor. Camilo Haga Varas, la cámara a su rostro. Helen Anaí, por favor. Ya habíamos hablado al respecto. Cámara activada, no tiene cámara activada, lo voy a derivar a sala de espera. Bien, Santiago, los correos lo maneja el director Herbert, ¿ya? Él les va a enviar a sus correos. Rodrigo Valencia, active su cámara. Alfredo Muñoz, active su cámara. Jordano Quinto, active su cámara. Larry Roberto Espinosa, estoy avisando. No quiero que se sorprendan. Voy a derivar a sala de espera. Leslie, ya muy bien. Ya leí tu mensaje. Bien, la semana pasada lo dije, bueno, en todo caso lo reitero. Las clases, las diapositivas no se imprimen y se pegan, no, ¿correcto? No, 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 usted tiene que trabajar. De esa manera usted va repasando los contenidos. Esa es la idea, muchachos, de tener un cuaderno.
ir uno con su puño y letra, anotando, leyendo, repasando, revisando lo que ya hemos trabajado. De esa manera se va grabando mejor los contenidos. Repito, yo no voy a evaluar si tiene buena impresora, si tiene buenos colores, qué buena definición. No, eso yo no lo evalúo. Eso no tiene sentido, ¿ya? Usted trabaje. ¿Listo? ¿Quedó respondida la pregunta? Otra pregunta, por favor. Nadie más, ¿no? Listo. Ahora sí, muchachos, comenzamos de lleno nuestra clase el día de hoy. Bien, comenzamos, muchachos, con nuestro primer tema del... A ver, con nuestro primer tema, ¿ya? Atentos todos. Ahora sí, mucha concentración, mucha concentración, mucha concentración. Les pedí que tuvieran a partir de ahora un diccionario, ¿no? Les dije que descargaran la aplicación del diccionario de la Real Academia en sus smartphones, ¿no? En sus tablets, porque lo van a necesitar mucho el día de hoy. ¿Ya, muchachos? Vamos a trabajar un tema que no es novedoso para ustedes. Este tema de ninguna manera es un novedoso. Algunos se pueden deslumbrar que este concepto nunca lo... No, no, no. Este concepto ustedes lo conocen desde primaria, el de sinónimos, ¿cierto? Vamos a hablar qué objetivos queremos conseguir al trabajar este tema. Recuerda, muchachos, tercer año de secundaria es un año muy importante porque marca una diferencia entre los primeros años que todavía eh, son como especie de transición para entrar ya propiamente a lo que es secundario. Y el tercer año ya tiene que marcar claramente ese paso, ¿no? De la primaria a la secundaria. Así que mucha atención, porque muchos de los contenidos ya lo vamos a enfocar desde un aspecto preuniversitario, ¿ya? Atentos, jóvenes. Objetivos, ahí está. El primer objetivo es conocer el concepto de sinónimos, ¿ya? Pero no solamente conocerlo en un sentido elemental como en primaria, sino ya dando alcances un tanto más exactos sobre este concepto. También hablaremos de los diferentes tipos de sinónimos para que ustedes tengan un mejor conocimiento y dominio de este fenómeno lingüístico, ¿ya? Los sinónimos. Otro objetivo que queremos alcanzar es usar con propiedad una amplia gama de palabras. En la medida que trabajemos vocabulario, vamos a explicar los significados específicos de los términos en la medida de lo posible, puesto que no podemos realizarlo en todos por cuestiones de tiempo, ¿ya? Muchas veces por centrarnos en el significado de algunas palabras que no está mal, pero eh, nos restaría tiempo para poder avanzar en nuestros contenidos, que son bastante densos, ¿ah? Bastante densos. Y en la medida que conozcamos el significado exacto de las palabras, podemos darle uso, pues, más eficaz, ¿ya? Si bien es cierto, muchachos, existen diccionarios de sinónimos, existen diccionarios de antónimos, ¿verdad? Que ustedes han manejado en primaria. Esos diccionarios cumplen, cumplen su función, pero también acostumbran al alumno a entender que las palabras todas significan lo mismo, y no, 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 no. El significado puede ser parecido, pero hay diferencias. Entonces es necesario entender esa diferencia para poder utilizar adecuadamente las palabras. Ese es uno de los errores o defectos de esos diccionarios porque apelan al carácter cuantitativo y no cualitativo. Ajá. ¿De qué vale que yo aprenda 50 sinónimos por palabra cuando en el fondo esos significados son bastante distantes? ¿Ya? Otra Otra característica, o perdón, otro objetivo que queremos alcanzar el día de hoy es, conforme vayamos aprendiendo nuevas palabras, vamos enriqueciendo nuestro vocabulario.
Recuerden, muchachos, algunos se preguntarán, profesor, pero eh, ¿de qué me vale aprender tantas palabras cuando no las voy a usar? Bueno, les estoy diciendo lo siguiente, a partir de este año tercero ya usted tiene que ir marcando la diferencia, ¿no? La diferencia. Vamos a aproximarnos a los niveles preuniversitarios. Ajá, muchos contenidos ya son de esta nueva forma más avanzada, más adelantada ya de razonamiento, ¿no? Vamos a, digamos, a llevarlos poco a poco a un nivel mayor ya de razonamiento y de conocimiento y de manejo de la comunicación. No siempre, muchachos, vamos a utilizar las palabras básicas que conocemos hasta ahora. No, necesitamos nuevas palabras, nuevo vocabulario para poder entender mejor el idioma, para entender su riqueza y variedad. Esto nos permitirá estar más preparados para recibir nuevos contenidos cuando nosotros leamos, porque tú lo habrás notado de repente a tus cortos 14, 15 años, ¿verdad? Que has querido leer una obra y la has dejado de lado porque hay muchas palabras que no conocías, o me equivoco. Yo creo que se ha ocurrido, ¿no? Que lo que queremos, que seas un lector cada vez más competente, y entre los diversos factores que se requieren para ello, el vocabulario cumple un papel muy importante. Si bien es cierto, pues, al tener un vocabulario bastante desarrollado, bastante amplio, no podemos utilizar todas las palabras en nuestra comunicación cotidiana, pero sí nos va a servir, repito, para la lectura. Recuerda que existen dos tipos de léxicos, el léxico activo y léxico pasivo. El léxico activo se refiere al vocabulario que yo utilizo frecuentemente, pero también hay un léxico pasivo, que si bien es cierto, no lo empleo diariamente, me va a servir para poder comprender lo que yo lea, ¿ya? Así que muy atento, muchachos, muy predispuestos. Etimología. A ver, ¿alguien me podría decir lo que es etimología? Active su micrófono para escucharlo. ¿Alguien me podrá decir lo que es etimología? Bueno, la etimología, muchachos, es una rama de la lingüística que eh, se encarga de conocer, se encarga de evaluar el origen de las palabras y cómo han ido evolucionando hasta el significado actual. Por ejemplo, si recordamos, si trabajamos con la palabra geometría, ustedes conocen la geometría hoy en día como una rama de la matemática que estudia las propiedades y medidas de la extensión. Sí, eso ustedes lo saben, ¿no? Pero así no comenzó la geometría. Así no comenzó la geometría. La geometría no comenzó con carácter científico, no. La geometría era la medición de la tierra. Geo significa tierra y metrón significa medida. Es más, esto ocurrió pues en el antiguo Egipto, ¿ya? En el antiguo Egipto hay un gran río, o hasta ahora hay un gran río, ¿no? En el África, llamado el río Nilo. Los pobladores, muchos pobladores se dedicaban pues a la agricultura y cada agricultor tenía sus parcelas bien definidas, sabía dónde comenzaba y terminaba su terreno, a diferencia del vecino. Resulta que cada año las aguas del río se desbordan, se desbordan, se desbordan. Al desbordarse, inundan pues, ¿no? Las riberas, los terrenos aledaños y destruyen todo, pues, ¿no? No se sabía de quién era el terreno y tenían que volver a medir sus tierras, ¿correcto? Tenían, a esa medición de las tierras, a ese proceso que ocurría año, que ellos le llamaron geometría, medida de la tierra. Pero resulta pues que eh, hubo muchos, en esa época hubo pues pensadores que esas medidas que se realizaban en la tierra de forma fáctica, de forma empírica, experimental, las llevaron al terreno de la abstracción y comenzaron a desarrollar esta disciplina. ¿Estamos?
ya trasciende la medición física de la Tierra y la van llevando y adoptando con un carácter científico. Y así nace pues la geometría actual, ¿no? Como rama de la matemática. Por lo tanto, la palabra geometría tuvo un origen y tuvo una evolución y ha llegado al conocimiento o al concepto actual. Todo eso lo estudia la geometría. Si bien es cierto, la geometría es muy interesante, no todas las palabras del español tienen una etimología conocida. Obviamente que todas la deben tener, pero no todas han sido registradas cómo fueron creadas, cuándo fueron creadas. ¿Ve? Por lo tanto, un diccionario etimológico es bastante concreto, bastante eh, puntual. No contiene todas las palabras que hablamos en el español, ¿ya? O castellano. Bueno, ¿qué significa sinónimos etimológicamente? Dice, proviene de dos voces griegas, la voz sin, que significa con o conformidad, ¿sí? O acuerdo, y la voz ónoma, que significa nombre. Por lo tanto, el origen de esta palabra equivale a decir conformidad de nombres, ¿ya? Conformidad de nombres. Ahora, eh, se refería pues a las palabras que expresaban afinidad, ¿no? Conformidad de nombre, significa que son dos palabras, nombre significa palabra, pues, ¿no? Eh, en esos orígenes. Eran dos palabras que expresaban cierta afinidad, cierta similitud, cierto parentesco. Hoy en día se llama pues sinónimos a las palabras que poseen un mismo significado o un significado muy parecido. Vamos a hablar de la definición. Se denominan sinónimos aquellos términos que tienen significados o significación igual o parecida, ¿verdad? Esa es la definición que hemos conocido siempre. Ahora vamos a agregarle otros aspectos, otras condiciones para que se dé esta situación de sinónimos. Observen, ¿ya? Observen con atención. Además del significado igual o parecido, pertenecen, ojo, pertenecen a un mismo campo semántico. Profesor, ¿qué significa que pertenece a un mismo campo semántico? Quiere decir que estas palabras, como tienen significado igual o parecido, también van a pertenecer a un mismo entorno de palabras. ¿Qué es un campo semántico? Vamos adelantándonos. Un campo semántico es un área, campo, área, entendamos como grupo, ¿ve? Y lo semántico viene a referirse a todo aquello, se refiere a todo aquello que esté vinculado con la significación. Entonces, cuando digo un campo semántico me refiero pues a un grupo de palabras que a pesar de ser diferentes, tienen afinidad por su significado. Por ejemplo, vamos a hablar fuera de esta actividad de sinónimos. Si yo tengo, por ejemplo, las palabras bonito, jurel, caballa, pejerrey, merluza, se refieren a especies diferentes, pero a pesar de ser diferentes, hay una relación que los hermana. Y esa relación es la condición de ser peces. Por lo tanto, tenemos un campo semántico conformado por los peces. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, julio, tengo agosto, tengo octubre, tengo diciembre, tengo enero. Son nombres de meses que son diferentes, pero hay una condición que los une, semántica, que todos son meses del año. Por lo tanto, ahí también tengo un campo semántico. Bueno, si yo digo, por ejemplo, yo digo adinerado, millonario, magnate, pudiente, acaudalado, creso, ¿ah? Son palabras distintas, pero como tienen
un significado común que se refiere pues a la posesión de riqueza, entonces tengo un campo semántico. A eso se refiere, ¿ya? Los sinónimos, además de tener un significado igual o parecido, pertenecen a un determinado campo semántico. Y aquí viene la tercera condición. Comparten la misma categoría gramatical. ¿A qué se refiere ello? Conocemos pues 8 categorías gramaticales, pero en la sinonimia hablamos fundamentalmente de 3. Los adjetivos, los sustantivos y los verbos en su modo infinitivo. ¿Por qué infinitivo? Porque no están conjugados, ¿ya? No están conjugados. Carecen de persona, carecen de tiempo, carecen de modo. ¿Sí? En los sinónimos manejamos 3 tipos de categorías, por lo general, ¿ya? Por ahí puede haber una excepción de adverbios, pero fundamentalmente hablamos de adjetivos, sustantivos y verbos. ¿Qué significa esto? Que si tengo una palabra que es un adjetivo, su sinónimo tiene que ser necesariamente adjetivo. Si tengo sustantivo, su sinónimo tiene que ser necesariamente sustantivo. Si lo equiparo a un adjetivo, pierde la condición de sinonimia. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo un verbo infinitivo, su sinónimo también tiene que ser verboide, ¿no? O verbo infinitivo. No puede ser ni un adjetivo ni un sustantivo. Entonces, aprendamos, muchachos, para que se dé la condición de sinonimia, tiene que haber 3 condiciones. Significación igual o parecida, pertenencia al mismo campo semántico y que compartan la misma categoría gramatical. ¿Estamos? Vamos a mostrar algunos ejemplos. Atentos, muchachos. Atentos, atentos, atentos. Si hablamos de adjetivos, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿correcto? Cálido es un adjetivo. Cálido sinónimo de que contiene calor, ¿verdad? Eso es cálido. Por tanto, caluroso. Por ejemplo, en Lima, en el mes de marzo, es el mes donde más calor se siente. Estamos, no sé, en 26, 27 grados de repente, ¿no? Lo máximo que se ha llegado a registrar en Lima, en la capital, ha sido 31 grados, ¿no? En algún momento, 31 grados. Y obviamente, pues las personas se mueren, como se dice comúnmente, coloquialmente, se mueren de calor, ¿no? Cálido, caluroso, son adjetivos, ¿ves? Cálido, adjetivo, caluroso, adjetivo. ¿Pertenece al mismo campo semántico? Sí, al campo semántico de las temperaturas, ¿no? Temperaturas elevadas, ¿correcto? Muy bien. Y son, pues, adjetivo, adjetivo. Un segundo ejemplo, desalmado. Desalmado, se refiere pues a una persona que no tiene alma, entendiendo alma como bondad. ¿Estamos o no? El desalmado es un tipo pues malvado, perverso, cruel, nefario. Ajá, nefario. ¿Ya? Fiero, protervo. ¿Ah? Eso es, desalmado, cruel. Son sinónimos. Estamos, son personas pues dedicadas al mal, a hacer mal. Son adjetivos y también pertenecen al campo semántico. ¿Por qué? Porque pertenecen al ámbito pues de las conductas perversas, ¿no? Tenemos terso, suave. La palabra terso tiene 2 significados. Terso significa suave, pero significa también limpio. Suave y limpio. En nuestra sociedad se acostumbra a darle el uso en el sentido de suave. ¿Qué piel más tersa tienes? O sea, más suave, ¿no? Suave. ¿Ves? Terso sinónimo de suave. ¿Pertenece al mismo campo semántico? Sí. ¿Por qué? Porque se refieren pues a la calidad de las superficies, ¿no? A la calidad de las superficies. Terso, suave. Bien. Y comparten la misma categoría porque son adjetivos. ¿Estamos entendiendo o no, muchachos? Ajá. ¿Se va entendiendo? Estamos en los ejemplos de sinónimos. Repito, para que 2 palabras sean sinónimas tiene que cumplirse 3 condiciones. Significado igual o parecido. Pertenecer al mismo campo semántico y compartir la misma categoría gramatical. Recuerden, ¿ya? Recuerden, recuerden, recuerden.
Profesor, La ¿podría definición en repetir primaria, lo ¿cuál que era? acaba de decir? Sinónimos. Son palabras que se escriben diferente, pero que tienen un mismo significado. Eso de la escritura diferente, muchachos, lo damos por sobreentendido, ¿ya? Ya lo damos por obvio, porque si tiene la misma escritura y el mismo significado, ni hablar, pues estamos hablando de la misma palabra, ¿no? Ya claro, en primaria cabía, ¿no? Sí, profe, sí. Son palabras que se escriben de modo diferente, ya eso ya quedó, es tácito, es sobreentendido, es obvio. A ver, levantó la mano, Belén me parece que levantó la mano, te escucho. Profesor, disculpe, quería que repitan lo que había dicho A anteriormente. ver, María, dime, Si es que podría, por favor, repetir lo que dijo anteriormente. ¿qué momento para ubicarme? Lo que dijo que recordemos, que no lo escuché muy bien. Ajá, ya, muy bien, María. Eh, recordemos que para que se cumpla o para que dos palabras sean consideradas sinónimas, se deben cumplir tres condiciones, ¿ya? Tres condiciones. Primera condición, que posean significado igual o parecido. Segunda condición, que compartan el mismo campo semántico. Tercera condición, que pertenezcan a la misma categoría gramatical. ¿Sí? Estamos viendo adjetivos, ¿correcto? Por ejemplo, mire el primer caso, ¿ya? Observa en cálido, caluroso. Si yo coloco calor, cálido, calor, no son sinónimos. ¿Por qué? Porque cálido es adjetivo y calor es sustantivo. ¿Me entiende? No son sinónimos. Esto de aquí tienes tú que recordarlo para poder descartar alguna alternativa que a lo mejor te pueda generar distracción o llamar tu atención para que la marques, ¿no? Tienes que darte cuenta. Si pertenecen a otras categorías, descártalas más bien, descártalas. ¿Ah? Si tengo, por ejemplo, desalmado, que significa pues perverso, y al costado tiene la palabra maldad. Desalmado, maldad. No son sinónimos porque desalmado es adjetivo y maldad es sustantivo. ¿Cierto o no? O terso con suavidad, ¿no? ¿Sí o no? Terso, suave, pero suavidad ya es sustantivo, no es adjetivo. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de los sustantivos. Se le llama sustantivos o nombres sustantivos, ¿ya? Tenemos pulcritud, sinónimo de limpieza. Ambos son, ambos son sustantivos, ¿correcto? ¿Qué significan? Ausentes de suciedad, ausentes de suciedad. Campo semántico, ambos pertenecen al campo de la higiene, de la higiene, de la buena presentación. Tesón, empeño, son sinónimos, sustantivos. Tesón significa pues ánimo, ¿no? Papá te dice, hijito, quiero que pongas mucho tesón en tus estudios, mucho tesón, mucho empeño, entrégalo todo. ¿Ah? Quiero verte estudiar con alegría, no con aburrimiento, no con fastidio. No te quejes por las tareas forman parte de tu desarrollo, ¿correcto? Se te explicó la clase, ahora viene la tarea para evaluar si es que has captado la clase. Y tienes que aceptarlo y asumirlo con agrado, porque esto forma parte de tu desarrollo. Si tú estás cumpliendo con esa actitud, felicitaciones. Si no cumples tus tareas con esa actitud, entonces algo está mal en ti. Algo está mal. Algo está mal y muy mal. ¿Correcto?
Osadía, atrevimiento. ¿Qué es la osadía? Bueno, la osadía se puede entender de dos modos. Atrevimiento se puede entender también de dos modos. Atrevimiento en la medida de valor o valentía o hacer algo que otro no quiere o no puede o teme. Puede ser osadía como un acto de valor, sí, pero también se puede entender osadía y atrevimiento en un sentido de falta de respeto o no. Por ejemplo, el padre le llama atención al hijo o la madre le llama la atención al hijo como es natural, esa es su función, corregir, llamar la atención, llamarte a la reflexión. Y muchas veces pues el hijo responde mal, responde de modo indebido. Por lo tanto, está cometiendo una osadía, ¿no? Un acto insolente. Por eso que muchas veces, pues, al muchacho que responde a la mamá le llaman, ¿no? Eres un atrevido. ¿Has escuchado esa palabra? No, yo creo que sí la he escuchado, ¿no? Eres un atrevido. Ujú. Ah, tienes la osadía de faltarme respeto, ¿no? La insolencia. Ajá, muy bien. Sustantivos. Vamos ahora a hablar de los verbos. Bueno, decíamos, eh, este tipo de palabras son verbos, pero en su condición no conjugada. Por eso se llaman verboides infinitivos. Y si observamos sus terminaciones, las terminaciones son muy características. Las terminaciones son ar, er o ir. ¿Ya? Ar, er, ir. Acá, por ejemplo, er, y acá, ir. No vayas a pensar de modo cándido que si la primera palabra acaba en er, la segunda, el sinónimo tiene que acabar en er. No, 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 no necesariamente. Pero tiene que acabar en ir, ar o er. Ar, er, ir. Acá. Fusionar, ar, unir, ir. ¿Ves? Consolidar, ar, fortalecer, er. Son infinitivos, verboides no conjugados, verbos no conjugados. Estamos, a ver, perecer significa llegar a su fin, perecer, morir, fallecer, ¿no? Fallecer o fenecer, o en palabras también, llegar a su fin significa finar, recuérdalo, llegar al fin, finar. Por eso que muchas veces, pues, las personas acostumbran llamarles a los que han fallecido o llegado a su fin, le llaman finados, ¿no? El finadito era muy buena gente. El finadito, el finadito, el que ya murió, pues, ¿no? Eh, fusionar significa unir, unir, fusionar, unir, ¿correcto? Por ejemplo, un salón tiene clases y el profesor de repente, el profesor no, tuvo un percance, está enfermo, puede ser, ¿no? De tal manera que el salón se queda sin profesor, pero para que no esté 2 horas sin profesor, van a fusionar 2 aulas, o sea, van a unir 2 aulas, ¿ve? 2 secciones, ¿correcto? 2 clases, van a unir, fusionar. Ustedes habrán escuchado de la música fusión, ¿o no? ¿Qué es la música fusión? Es la música, pues, que lo que busca es unir 2 géneros, unir géneros. Por ejemplo, para cuestión de algunos años atrás, 2 décadas me parece, hubo un grupo de rock, ¿no? En el Perú, pero que no utilizaba los instrumentos pues clásicos del rock como la guitarra, la batería, el bajo, no, 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 no. ¿Qué utilizaban? Instrumentos como por ejemplo charango, quena, ¿no? Zampoñas, ¿ah? Imagínense, ¿no? Y no usaba la batería, sino el- los tambores pues propios, ¿no? De esa música vernacular, ¿correcto? Estaban fusionando, pues, ¿no? 2 géneros. Bueno, consolidar significa volverse más sólido, sinónimo de fortalecer. Sinónimos de fortalecer. Bien, muchachos, vamos avanzando.
Vamos avanzando. Bien, bien, bien. Voy a retirar de la sala al señor Alfredo Muñoz por estar con cámara apagada, ¿ya? Voy a retirar al señor Giordano Quinto por estar con cámara apagada. ¿Ya? Lo digo claramente para que no... Enzo Saldaña, enfoque la cámara a su rostro, señor. Kiara Grajeda, dirija la cámara a su rostro. Estamos retirando a la alumna Anaí Chambergo por estar con cámara apagada. Muy bien. Ya está. Aaron James Yengle, ya hemos dicho que no se ponga contraluz. No veo. Ahí está, ya más Lo o siento, menos. profesor, es que dejan la puerta abierta. Ah, No me ahí di cuenta está. alguna vez. Correcto, perfecto. Gracias por decirlo. Muy bien, tengo que estar en comunicación. Muy bien. Perfecto. Bien, muchachos. Seguimos, ¿ah? Seguimos rápidamente. Seguimos. Clases de sinónimos. Ajá. Clases de sinónimos. Atentos, ¿ah? Existen diversas clases de sinónimos. Vamos a hablar de algunas para que ustedes se tengan una idea mejor de este fenómeno, ¿ya? Los sinónimos. Es un fenómeno lingüístico. ¿Por qué se llaman sinónimos absolutos? Se llaman sinónimos absolutos o totales porque son palabras con el mismo significado. Y como tienen el mismo significado, podemos usarlos unos por otros en cualquier circunstancia y todo bien. No se altera el sentido del mensaje, cosa que no ocurre en otros casos. ¿Ya? Algunos ejemplos serían los siguientes. Obstáculo y óbice. ¿Qué es un obstáculo? Es un impedimento. Es todo aquello que no permite, ¿verdad? La gestión o acción de modo simple, sino que dificulta, estorba, ¿ah? Retrasa. Sinónimo de óbice, ¿correcto? Por ejemplo, decimos, ¿no? En mi vida profesional se han presentado muchos óbices, se han presentado muchos obstáculos, pero que he sabido superar. Claro, ustedes a sus cortos, pues 14 añitos, 15 años, ya han superado algunos obstáculos en su camino y tienen que prepararse porque en adelante se le van a presentar obstáculos más complicados, óbices mayúsculos. Y si no han sabido superar los obstáculos básicos, ¿no? Menores, difícilmente podrán superar los mayores. Estamos. Por eso que los padres, nosotros los padres, vamos poquito a poquito dándole libertad a los niños, a los muchachos, a nuestros hijos, para que vayan afrontando sus problemas en la medida que puedan hacerlo, ¿no? Porque ya hay problemas también, pues, que escapan ya a sus condiciones y limitaciones y para eso tenemos que estar los padres aquí, ¿no? ¿Correcto? Pero hay que estarlos también, pues, motivando, repito, para que vayan afrontando sus pequeñas dificultades. Y no hay que estarles solucionando todo, ¿no? Ahí hay un error garrafal de algunos padres que quieren asistir al hijo hasta en los aspectos menores, lo priva, en otras palabras, le corta las alas. Ese niño que fue cuando sea adolescente o cuando sea mayor, también va a estar dependiendo de que alguien lo socorra, que alguien lo asista, porque no le han forjado su temple, su carácter para afrontar ese tipo de circunstancias. ¿Ya, muchachos? Eso es obstáculo óbice. Sinónimo de llamativo. Llamativo es lo que llama la atención. Entonces es sinónimo de vistoso, ¿no? Lucía un vistoso traje, un llamativo traje, ¿no?
una decoración muy llamativa, muy vistosa. ¿Ya está? Petulante. ¿Qué significa petulante? El petulante es una persona, pues, arrogante, que se cree por encima de todos. Él tiene esa concepción errada de creerse estar por encima de los demás y mira a todos por encima del hombro. Hay una expresión muy conocida, muchachos, que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Eso es una verdad innegable, muchachos, ¿ah? ¿Correcto? Es aquel que se muestra arrogante, se cree estar por encima de los demás, es porque él siente que es inferior y no quiere reconocer esa inferioridad y la disfraza de ese modo. Así que, muchachos, nada de conductas petulantes, nada de conductas arrogantes, nada de posturas altivas, ¿no? Altivo, ¿no? Se ponen por encima, por lo alto, altivo, soberbio. No, 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 modestia, modestia, modestia. Bueno, repito, se llama sinónimos absolutos porque al tener el mismo significado, yo los puedo reemplazar unos por otros dentro de el mismo contexto y nada se altera, ¿ya? En vez de una palabra utilizo la otra y nadie se va a dar cuenta, no va a generar nada de alteración. Eso no ocurre con los sinónimos relativos, ¿ya? Eso no ocurre con los sinónimos relativos. Los sinónimos relativos se llaman así porque en ciertos contextos significan lo mismo, pero en otros contextos ya no puedo usar uno por otro. Ya no puedo usar uno por otro. Ejemplo, tengo bueno y tengo bondadoso. Es un muchacho muy bueno, es un muchacho muy bondadoso. En ese contexto es lo mismo, ¿cierto o no? Claro, en ese contexto es lo mismo, ¿correcto? Qué bueno eres, cómo me ayudas, qué bueno eres, qué bondadoso eres. En ese contexto es lo mismo. Pero ahora escúchame, la palabra bueno tiene también otras aplicaciones. Por ejemplo, en las calificaciones, por ejemplo, ¿ah? En las calificaciones, eh, el profesor está entregando, pues, ¿no? Está entregando exámenes. Y no es que entregue exámenes, como por ejemplo he visto algunos docentes, entregan el examen y lo doblan, ¿no? Muy pudorosamente lo doblan para que nadie se entere la nota del alumno. ¿Por qué no enterarse? ¿Por qué no enterarse si la educación es un secreto? Que se entere. A ver, Roberto, felicitaciones. Usted ha obtenido una nota sobresaliente. Y en ese contexto yo no puedo decir, ha alcanzado una nota bondadosa. No puedo. ¿Ves? No puedo. Por eso que son relativos, porque en cierto contexto, sí, sí, en cierto contexto está bien que yo reemplace uno por otro, pero en otros contextos ya no puedo, ¿me entienden? Otro ejemplo con bueno. La palabra bueno podemos también entenderla como señal de calidad, calidad. Por ejemplo, te invitan a almorzar y después de almorzar te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo? Tú dices, bueno, muy bueno. A ver, reemplaza. ¿Cómo estuvo la comida? Muy bondadosa. Absurdo, ¿ves? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Son relativos porque en ciertos contextos sí cumplen igualdad de significación, pero en otros contextos ya no, ya no. Estamos. Vamos al segundo ejemplo. Valor-precio. ¿En qué contexto coinciden? Cuando, por ejemplo, decimos, Caserita, ¿cuál es el valor de esa camisa? ¿Cuál es el precio de esa camisa? Lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Ya. ¿Y en qué casos no cumpliría? Cuando la palabra valor tiene el sentido de valentía. ¿Sí o no?
yo tengo el valor para decírselo en su cara. Yo tengo precio para... No puede ser, no puede ser. Entonces, esos son los sinónimos relativos. Tercer ejemplo, sano y leso. ¿En qué contexto significan lo mismo? Por ejemplo, un accidente, ¿no? Dice, todos los pasajeros salieron sanos, todos los pasajeros salieron ilesos, ¿correcto? Sin daño, ¿ya? Bien, a ver, un favor, muchachitos, un favor especial. Por favor, cuando un alumno no pueda entrar, ustedes no se pongan como intermediarios. Si el alumno no puede entrar por X razones, debe comunicarse con el director. Y el director me tiene que dar la indicación a mí. Ustedes no se pongan de intermediarios, no es su papel, ¿ya? Con todo respeto les digo, no es su papel ser intermediarios. ¿Claro? Muy bien, espero que no se repita. Espero que no se repita. Bueno, eh, decíamos sano y leso. Sano e ileso eh, se refiere, significa lo mismo para ciertos contextos, como el ejemplo que señalábamos, ¿no? Eh, tuvo una aparatosa caída, pero está sano, o sea, está ileso, sin lesión. Pero en otros contextos, ¿correcto? Por ejemplo, cuando una persona no tiene enfermedad, también se le llama sano, ¿correcto o no? Le preguntan, ¿cómo está tu papi? ¿No? Se encuentran dos amigas, dos primas, ¿cómo está mi tío? Ah, está sano, o sea, no tiene enfermedad. No, así, ¿cómo está mi tío? Ah, está ileso. No puede ser, ¿ves? Ya no cumple, ya no cumple. La palabra sano también significa persona sin malicia, ¿o no? ¿Sí o no? Persona sin malicia. Por ejemplo, decimos, Pedrito es un muchacho muy sano, o sea, no tiene malas intenciones. Yo no puedo decir, Pedrito es un muchachito ileso. No puedo. Bueno, ya se entendió. Hasta ahí. Relativos son porque en ciertos contextos significan lo mismo. En otros contextos, no. Pasamos a hablar, pasamos a hablar de los sinónimos con diferencia de grado. Estos sinónimos con diferencia de grado se le llaman también como sinónimos intermedios. ¿Por qué? Porque su significado no es igual, ¿no? No es igual. Ahora, uno de ellos va a expresar mayor intensidad que el otro. Por ejemplo, querer amar, querer amar. ¿Ves? Si nos damos cuenta, son sinónimos porque en ambos pues hay afecto, ¿no? Hay cariño, hay un sentimiento de atracción, de compromiso, pero el segundo es mucho más intenso que el primero. El alumno dirá, profesor, yo quiero a mis amigos, pero amo a mi familia. ¿Se entiende la idea o no? Yo creo que sí se entiende la idea. Por eso se llama con diferencia de grado. El segundo, su grado es mayor, su intensidad es mayor. Ahora, profesor, pero primero pudo ser amar y después querer. También, claro. Y en este caso, la diferencia de grado será de mayor a menor. Como está expuesto en la diapositiva, es menor a mayor. Si estuviera al revés, sería de mayor a menor. ¿Correcto? No hay un orden eh, necesario, ¿no? O, o único. Ruido, estruendo. Estamos. Golpeamos con fuerza el escritorio y se genera un ruido. Pero eso no es estruendo. ¿Cuándo sería estruendo? Por ejemplo, una explosión. Y una explosión
No se compara, pues, el sonido de una explosión no se compara con un golpe que uno puede dar con la palma sobre el escritorio, ¿no? O sobre la carpeta. Entonces hay diferencia de grado, intensidad de menos a más. Miedo, pánico. Si buscamos el diccionario que dice acerca de pánico, significa miedo intenso. Por lo tanto, hay una relación de intensidad de menos a más. En este caso, los tres ejemplos van de menos a más, pero no necesariamente tiene que ir de menos a más, ya lo hemos dicho, puede ir de más a menos. Bueno, esos son los sinónimos con diferencia de grado. Pasamos a hablar sinónimos con diferencia de uso. Y aquí tiene que ver mucho, pues, muchachos, los niveles en la comunicación. Sabemos que en la comunicación existen tres niveles, ¿no? El nivel subestándar, que es la expresión vulgar. Y cuando digo vulgar, no es porque sea, pues, que se usen malas palabras, no. El vulgar viene de vulgo. ¿Quién es el vulgo? ¿A quién se llamaba vulgo? Al pueblo, a la gran mayoría del pueblo, ¿no? Y usted sabe que el pueblo, eh, por llamarlo así de una forma, a un sector, ¿no? Del vulgo, porque bueno, en general, pueblo somos todos, pero se usa el término pueblo para expresar lo popular, quiere decir las grandes mayorías, y las grandes mayorías está dado por personas, pues, de escasa formación, ¿correcto? Ustedes habrán escuchado hablar del famoso P que le atribuyen a los peruanos. Y no todos los peruanos usamos el P. Oye, pasa P, oye, P, ya puede aporte P, ¿no? Así habla el que no tiene educación, el que no tiene formación académica, ¿correcto? Pero como es la mayoría, entonces el peruano habla así, dice, ¿no? El peruano habla que el P, etcétera. Bueno, que es totalmente desagradable, ¿no? Al oído. Entonces, a eso se refiere el nivel subestándar, la comunicación del vulgo, ¿no? Existe un nivel estándar, un nivel promedio, y también existe el nivel super estándar, el nivel elevado, culto, ¿verdad? La sinonimia radica, en este caso, en utilizar un término, digamos, del nivel subestándar con otro del nivel culto, por llamarlo así, ¿no? A eso se refiere, con diferencia de uso. Vamos a los ejemplos para enterarnos mejor. Tengo panza, vientre. ¿Cuál de ellos es popular? ¿Cuál de ellos es coloquial? ¿Cuál de ellos? Ajá. Panza, ¿sí o no? Mamá, me duele mi pancita. Ah, ya, pancita, ¿no? Me duele mi panza. Uy, ¿cómo te ha crecido la panza? ¿No? Panza, panza. Y el otro es la palabra culta, vientre, vientre. ¿Son sinónimos? Sí, pero hay diferencia en el uso. Borracho, ebrio, ambos se refieren a personas que han bebido alcohol, ¿no? Han bebido alcohol. El primero, una expresión vulgar, el segundo, expresión culta. Pata y amigo. Tú eres mi pata del alma, tú eres mi pata. Bueno, esa expresión nace en la medida en que el animal camina gracias, pues, a sus patas, ¿no? A sus cuatro patas o sus dos patas, dependiendo. Eh, y se le llama así al amigo porque siempre camina con uno. Yo lo necesito para caminar, sin él no camino. O sea, eres mi pata, pues, ¿no? No decir, eres mi pie, no, como son expresiones coloquiales, eres mi pata, ¿no? Mi pata, mi pataza, ¿no? Hemos caminado, hemos lateado juntos, ¿sí o no? Ya. Entonces, esa es la voz vulgar, que no significa que esté mal, porque son también fenómenos, ¿ah? Son fenómenos del habla, el nivel subestándar, y se estudia mucho en la universidad. ¿Por qué? Porque forma parte, pues, de la expresión del ser humano. Pata. No es que esté prohibido, simplemente que responden a distintos niveles de expresión. El término estándar amigo, ¿verdad? Son sinónimos con diferencia de uso. Y pasamos ahora a hablar de los sinónimos eufemísticos. El prefijo eu significa bueno, bueno, como raíz griega, o como voz griega, o como prefijo griego, bueno. Y de ahí también conocemos la palabra eufonía, o sea, buen sonido.
Euritmia, buen ritmo. Eutanasia, la buena muerte. ¿Sí o no? Eufemismo. Bueno, el eufemismo es una expresión que busca quitarle lo indecoroso a otra expresión. Eso es el eufemismo, ¿ya? Es una expresión, entre comillas, decente, que busca reemplazar a otra que resulta grosera, que resulta indecorosa, que resulta, pues, ofensiva, ¿no? A ciertas personas. Por ejemplo, vamos a ver. Si empleamos la palabra ladrón, suena un poco feo, ¿no? Y eso es por prejuicio social. La sociedad es así, pues, muchachos, ¿no? La sociedad, expliquémonos por qué le suena mal a la sociedad, ya ese es otro tema de investigación. Pero la palabra ladrón suena feo, ¿no? Entonces, como suena horrible, algunas personas han ideado una expresión equivalente, equivalente, o sea, es lo mismo en el fondo, pues, ¿no? Pero que se escucha mejor, ¿no? Amigo de lo ajeno. Ajá. Qué bonito suena, ¿no? Qué bonito suena. Amigo de lo ajeno. Amigo de lo ajeno. Bueno, pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo, ¿correcto? Si a un niñito, ¿no? Le dijeran, tu papá es ladrón, ese niño se va a ofender. Pero si le dice, tu papá es amigo de lo ajeno. Ah, mi papá es amigo, es amigo, sí, se alegra, ¿no? Suena, es lo mismo, pero suena diferente. Y se acepta de ese modo, ¿correcto? Por ejemplo, la palabra morir. Qué horrible suena morir. No, no. Y para eso se ha creado el eufemismo pasar a mejor vida. Pasar a mejor vida, ¿no? Ah, mi abuelo no ha muerto. No, no ha muerto. Ha pasado a mejor vida. Ah, se alegra, ¿no? ¿Correcto? Ve. Eufemismos, eufemismos. La palabra preñada, si ustedes buscan en el diccionario, significa animal o mujer gestante. ¿Ah? España, pues, ¿no? En España se usa la palabra preñada sin el mayor prejuicio y sin la menor malicia. De repente en nuestra sociedad se ha usado mucho de modo malicioso, malintencionado, y esa mala intención es lo que de repente lo ha convertido en una expresión indebida, indecorosa, ¿no? Y se han creado palabras paralelas, encinta, estar en la dulce espera, ¿sí o no? ¿Correcto? En el fondo es lo mismo, pero por situaciones de prejuicios, de índole diverso, entonces se prefiere uno ante el otro. Guerra, imagínate, guerra. Guerra, al toque, guerra en la mente, matanza, retraso, ¿sí? Sangre, odio. Se han creado eufemismos para reemplazar el concepto de guerra. Se le llama conflicto armado. Es un eufemismo, pues, ¿no? Es un eufemismo. Bueno, ahí tenemos, muchachos, los 5 ejemplos o los 5 casos de tipo de sinónimos, ¿correcto? Respecto a los eufemismos, existen cantidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la guerra misma, hay casos en que los miembros de un ejército, para asegurar la victoria, bombardean un punto enemigo y cerca de ese punto enemigo hay soldados de los suyos y también los matan. Que mueran todos. Y tienen que pasar informes, ¿no? Informes. Y no van a colocar, asesinamos a nuestros compatriotas. No, no ponen así. Ponen eh, caídos, caídos por balas amigas. Así lo ponen. Caídos por balas amigas. Imagínense. El que lee, caídos por balas amigas. Ah, balas amistosas, ya muy bien. Eso encubre un asesinato, ¿no? Un crimen, un crimen, un crimen, ¿correcto? O le puede, ¿no? Caídos por fuego amigo.
Eso es un eufemismo. Y muchas veces pues, los eufemismos encubren crímenes, pues, ¿no? Como lo que estamos señalando, eso es un crimen. Están asesinando a sus propios compatriotas, ¿no? Y así de esa manera quieren encubrir ese crimen. Bueno, seguimos muchachos. Seguimos. Estructura del ejercicio. El ejercicio eh, modelo, porque hay diversas formas de plantear, hay diversas formas de plantear, Aaron James, muy bien. Existen, muchachos, muchas formas de plantear ejercicios, pero este es el ejercicio, digamos, típico de sinonimia. Está conformado por dos elementos. Esos elementos son el palabra base o premisa y las alternativas. En las alternativas, que son 5, encontramos 4 distractores y una que es la correcta respuesta. Prolífico. ¿Qué significa prolífico? A ver, muchachos, un alumno que me dé respuesta a ese ejercicio al toque. Activa tu micrófono y te pongo tus puntos. Rápido, muchachos. Algo que se produce bastante, profesor. Ya, ¿y tu respuesta cuál es? Productivo. Muy bien. Bajen la mano. Ya les hablé que no activen la manito porque se van los controles. Bajen sus manos. No levanten la mano. Activen el micrófono como yo lo pedí. Bajen las manos, señores. Pautas para la resolución. Primero, reconocer el significado de la palabra base. Muchachos, si no conocemos el significado de la palabra base, estamos perdidos. ¿Ah? Estamos perdidazos. Tenemos que reconocer la palabra. Por eso que les dije, ¿no? Tengan su diccionario en la mano. Luego, identifica la categoría gramatical. En este caso, prolífico. Bueno, en primer lugar, prolífico significa que produce mucho. Que produce mucho. ¿Ya? Fértil. Que produce mucho, fértil. Categoría gramatical, prolífico. Adjetivo. Pensar en sinónimo de para ese término. Ajá, tenemos fértil, productivo, ubérrimo, feraz. ¿Sí o no? Marcar la alternativa más próxima a los sinónimos pensados. La respuesta es productivo. Recuerda que si hubiera un sinónimo relativo y o otro absoluto de la palabra base, siempre se marcará el sinónimo absoluto. La respuesta es productivo. ¿Ya? Productivo. Ahí está la respuesta. Muy bien. Ahora sí, muchachos, llegó el momento. Ejercicio de sinónimos. Por si acaso la teoría la van a copiar, ¿ya? En el cuaderno, la teoría. Lo que hemos expuesto va a ir al cuaderno. Y después vas a trabajar como yo lo voy a indicar, ¿ya? La teoría tal cual. La clase pasada no tocar porque, repito, eso quedó como tema introductorio. Es lo que nos dice la dirección general. ¿Estamos? Ahora, eh, profesor, la semana pasada yo participé, profesor. ¿Cómo ha hecho con esos puntos? ¿Van a valer o no? Sí van a valer, ¿ya? Para mí valen. Y ahí lo tengo anotado, ¿sabes? Tengo anotado sus participaciones, así que eso vale. Vamos, ejercicio de sinónimos. Reconociendo sinónimos, ¿ya? A ver.
A ver, ¿quién quería participar? Hagámoslo saber. Valeria, Daniela. Bajen la mano, bajen la mano. Activen el micrófono, señores. Otra vez lo digo. Activen el micrófono. Profesor, Dime, Santiago. ¿puedo agarrar la uno? A ver, te escucho. Este problema no es de tu incumbencia, o sea, no es de tu interés. Muy bien. Primer ejercicio ya está desarrollado. Profe, ¿puedo hacer la Profesor, 2? soy Engle, ¿puedo hacer Que la me lo 2? haga, La 3, Soy profesor. Engle. A ver, profe. Camilo Haga, te escucho. Se quedó atónito al escuchar la confesión de su delito. Se quedó asombrado. Bien, muy bien. Profesor, la 3, por favor. Valeria. Ya, profesor. Los adagios son el eco de la experiencia. Los refranes. Perdón, tu apellido Valeria es. ¿Ah? Tu apellido Valeria. Morales. Muy bien, felicitaciones. Morales Castillo. Profesor, ¿puedo hacer la 4? Enzo Saldaña, dime. Los niños de la calle viven en la más completa abandono. Lean con la palabra base, la palabra de la oración y luego el sinónimo. Los niños de la calle viven en la más completa orfandad. Abandono. Muy bien. Profesor, Profesor, Garay, profesor, ¿puedo hacer la siete. 5? Perdón, ¿puedo hacer la 5? Rihanna, Profesor, ¿puedo Rihanna, hacer? Engle, ¿puedo hacer Rihanna, la por 5? favor. Profesor, ¿puedo hacer la Garay, 5? Rihanna, señor, Claro. digo Rihanna y dijiste con lo mismo. La comida estuvo insípida, desabrida. Rihanna Valverde, muy bien. María Belén, profesor, voy a hacer la 7. Las tierras de esa región eran fecundas, fértiles. muy bien. Profesor, ¿puedo hacer la 8? Dime Valeria. Ya. El mendigo tenía su vestimenta raída, su vestimenta desgastada. Muy bien. María Belén, volvió a levantar la mano. Profesor, ¿puedo hacer las 6? Camila Córdoba, muy bien. Los egipcios usaban el cieno del Nilo para ciertas curaciones. La respuesta es La respuesta es la C. lodo. Muy bien. Profesor, ¿puedo hacer la 10? Larry Espinosa. No Escucho. conocía los pormenores del suceso. La respuesta a los detalles. Muy bien. Profe, Camiloa, Dime Camiloaga. ¿puedo hacer la 9? 9. Necesitaba un aval para conseguir el préstamo. Ah, garante. Muy bien. Me parece que todo está Profe, soy desarrollado. Engle, ¿puedo hacer la 10? Profe, Perdón, soy ya está Engle, la ¿puedo hacer la 10. 10? A ver, atentos, atentos muchachos, atentos, ¿ya? Muy bien. A ver. Debo felicitar el trabajo de Santiago. Santiago, ese es tu nombre, ¿verdad? Tu apellido, dime. Es mi nombre, profesor. Tu apellido, por favor. Yogyahuacán. Yokya. Ajá, muy bien. Yokya. Muy bien, gracias. Debemos felicitar. María Belén, levantó la mano. Sí, profesor, quisiera saber si es que la 6 ya la habían hecho. Sí, ya todo se terminó de esta diapositiva. Sí, Ok, sí. profesor, Gracias. Muy bien. Voy a felicitar, muchachitos, a Santiago Yocnia, a Camiloaga, a Valeria Morales, a Saldaña Enzo, a Rihanna Valverde, a Garay Belén, a Córdoba, a Espinosa, ¿ya? Por su buen trabajo, ¿correcto? Por su buen trabajo.
Atentos, ¿ah? Atentos. Voy a marcar la respuesta para que ustedes las tengan. Si tuvieran su libro en sus manos en forma física, vayan marcando las respuestas. ¿Estamos? Bien, observen. Atentos, atentos, atentos. Este problema no es de tu incumbencia. Profesor, ¿qué significa incumbencia? Interés. A partir de ahora, muchachos, ya no solamente digas interés o importancia, utiliza la palabra incumbencia. Si tú observas la oración y entiendes la oración, es una expresión cotidiana, no es una expresión que hay que estar buscando una situación especial para emplear el término. No, a cada momento, hay personas que quieren meterse o meter las narices donde no debe. Esto ocurre muy a menudo. Entonces tú puedes decir, eh, esto no es de tu incumbencia, esto no te incumbe, o sea, no te importa, no te interesa, ¿correcto? Usen las palabras, eso es lo que yo quiero que ocurra. En la medida que tú vayas adquiriendo nuevas palabras y le vayas dando uso, se trata de eso, muchachos, ¿correcto? Correcto, de que usted crezca. Interés. 2, se quedó atónito al escuchar la confesión de su delito. Que sí que se quedó boquiabierto, se quedó asombrado, se quedó pasmado, se quedó lelo. Los adagios son el eco de la experiencia. Profesor, ¿qué son adagios? Son refranes, como lo dijo su compañera, me parece. ¿Ah? Son refranes, son dichos populares que encierran mucha sabiduría, que encierran mucha experiencia, como allí lo señala. ¿Correcto? En la sociedad son raros los hechos novedosos. Todo ya se ha visto, todo ya se ha visto, ¿correcto? Obviamente que en el ámbito pues, de la ciencia no me refiero a que todo se ha visto, no en las conductas humanas. Bien, voy a acabar para explicar cómo pasa el cuaderno, ¿ya? Gracias por su pregunta. Atentos, muchachos. Seguimos. Los niños de la calle viven en la más completa orfandad, ¿no? Orfan, esa expresión orfandad, significa condición de huérfano o de abandono, ¿sí o no? La respuesta es la B, a orfandad o abandono. 5. La comida estuvo insípida. ¿Qué significa insípida? Que no tenía sabor a nada, por lo tanto la respuesta es desabrida. En la 6, los egipcios usaban el cieno del Nilo para ciertas curaciones. ¿Qué es el cieno? Lodo, el barro, que se forma pues en su base, ¿no? En su lecho. Las tierras de esa región eran fecundas. Profesor, ¿qué significa fecundas? Que eran fértiles, ¿ya? Eso significa fecundas, fértiles. Esa es la respuesta. El mendigo tenía su vestimenta raída. ¿Cómo era la vestimenta de ese mendigo? Estaba pues desgastada, ¿no? Raída, desgastada. La respuesta es la C. Profesor, ¿por qué no puede ser rota? Es que raído no es roto. Por ejemplo, ustedes, sobre todo los muchachitos, pues un poco inquietos, ¿verdad? Están sentados largas horas en una sesión de clase de 6, 7 horas y se mueven tanto que la parte del pantalón ya se convierte en una película muy fina. Eso es raído. Desgastado, pero no roto. Desgastado, pero no roto. ¿Ya? Eso es. Necesitaba un aval para conseguir el préstamo. ¿Qué es un aval? Un respaldo, una garantía, un garante. ¿Ah? No conocía los pormenores del suceso. ¿Qué son los pormenores? Los puntos particulares, los aspectos muy puntuales. La respuesta es detalles. Ahí tenemos las 10 respuestas. ¿Ya? Las 10 respuestas. Ahora, el alumno me pregunta, profesor, ¿cómo pasa esto al cuaderno? Rápidamente.
En tu cuaderno colocas como subtítulo reconociendo sinónimos. Reconociendo sinónimos, ¿ya? A ver, atentos. Así pasa el cuaderno. Observa, vas a colocar reconociendo sinónimos y vas a copiar estas 10 oraciones, sin alternativas, sin alternativas, sin alternativas. La 1, vas a copiar, este problema no es de tu incumbencia, y vas a subrayar incumbencia. ¿Ya? Y al costado de incumbencia, ojo al piojo, al costado de incumbencia vas a colocar entre paréntesis lo siguiente. Entre paréntesis vas a colocar lo siguiente. Interés. Ahí está. No copies alternativa, solamente lo que te digo. Copias la oración, subrayas la palabra que está resaltada y al costado, entre paréntesis, con otro color, para notar la diferencia, con rojo u otro color, colocas el sinónimo. O sea, la respuesta que tú has marcado, pues. Pero no copies alternativas. ¿Se entiende o no se entiende lo que le estoy diciendo, muchachos? Profesor, discúlpese si es que no tienes compendio, ¿no? O igual, No, no, si es que no. tienes. No, no. Estoy hablando del cuaderno, no he hablado de compendio. El compendio es para que tú marques la clave. El cuaderno es para que tú copies lo que yo te estoy indicando. ¿Correcto? Yo estoy Muchas indicando gracias. que debe estar en el cuaderno, las oraciones. Si yo estoy indicando, no me digan, ¿es necesario? Ya lo estoy diciendo, ¿correcto? Ya lo estoy diciendo. Lo que yo quiero es que se graben las formas de uso de la palabra. ¿Estamos? Las formas de uso de la palabra. Ah, esta palabra se puede usar en este contexto, entonces yo lo puedo usar en otros parecidos. Eso es lo que se pretende, ¿correcto? Esa es la indicación. No me, profe, ¿te crees que es necesario? No me pregunten situaciones que no tienen sentido. ¿Ya? Eso me pregunta si es que yo le consulto. Muchachos, ¿ustedes creen? Ah, profe, me parece que no, pero ya. Cuando lo consulto, en este caso no estoy consultando, estoy indicando, estoy dando indicaciones. La número 2, vas a copiar. Se quedó atónito al escuchar la confesión de su delito. Vas a subrayar el término atónito. Y vas a colocar al final de la oración el sinónimo. Estoy explicando la forma cómo vas a proceder. Atónito. Asombrado. Asombrado. ¿Correcto? Ya está. Profe, pero el año pasado yo solamente marcaba en el libro nomás. Profe, el año pasado, estamos hablando de 2022, y estás hablando con tu profesor William Ríos. Él te está dando indicaciones. Gracias. Ahora sí. Pasamos reconociendo sinónimos. Es continuación de lo anterior, ¿ah? Activa tu micrófono, dame tus nombres y apellidos y comenzamos. Profesor, voy a hacer la 11. Joseph Leonel. ¿Leonel qué? González Morante. Te escucho. La 11. Todos fueron al aeropuerto para recibir al egregio escritor, al ilustre escritor. La E. Perfecto. Seguimos. Profesor, ¿puedo hacer la 14? Valeria, te escucho. Ya, profesor. Se deben derogar las leyes que favorecen a ciertos sectores privilegiados. Entonces debe ser, se deben abolir. Perfecto. Profe, Camiloaga, Camilo, dime, Camilo Haga. la 17. Parecía haber nacido con un aciago destino. B, infeliz. Perfecto, muy bien. Profesor, la 13. Enzo, dime fuerte, lee. La fetidez que emanaba del basural era insoportable. Pestilencia. Perfecto. Profesor, ay, Dime, la Valeria. 15. ¿La 15? Sí, te Y escucho. ya, profesor. Los españoles conculcaron los derechos de los indios. Los españoles pisotearon.
Así es. Quebrantaron, no respetaron. Profesor, la- ¿le puse la 20? la 16. Matías, La 20, Matías, tu 18. apellido, Aikipa. perdón. Aikipa. Bien, Aikipa, dime. El intenso ruido exacerbaba su estado de ánimo. Irritada. Aikipa, muy bien. Bajen la mano, señores. ¿Cuántas veces voy a decir que no levanten la mano, se van los controles, no puedo avanzar? Profesor, ¿puedo Perdón, hacer la perdón, 20? espere. Yo creo que para los controles porque no puedo. Bajen la mano, bajen la mano. Bajen la mano, señores. Profesor, ¿puedo hacer la 18? Larry Espinosa, dime. Luego de su mala acción se mostró compungido. Luego de su mala acción se mostró arrepentido. Perfecto, muy bien. Profe, Con- Camilo haga. Profesor, Un ¿puedo ratito, hacer la ratito. 20? Un ratito. Compungido, arrepentido. Camiloaga, dime. La 19. Se encontraba ante el más grande dilema de su vida. Incertidumbre. Ese es un dilema, una incertidumbre. Una señorita, Profe, iba a hablar Yengle. también. Caray, María Belén, Yengle. dime. la 20, nadie le quería por su fama de mitomano. La C, mentiroso. Una pregunta, Belén. Ajá, sí, segunda vez que participa, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Mitómano significa mitómano. Mitómano es el tipo mentiroso. Así es. Miente. A ver, Profesor González Morante, la 12. El pueblo reclamaba justicia ante tan execrable crimen. Ante tan repudiable crimen. execrable, repudiable. Y la número 16 también ya está. Dime. Correcto, ya quedó. Ahora, profesor, ¿cómo pasa este bloque al cuaderno? Como es la continuación del bloque anterior, ya sabes la forma. Copia la oración, subraya la palabra motivo de pregunta y al costado colocas el sinónimo. ¿Ya lo explicamos? Ya tú lo entiendes, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Los alumnos que ya participaron, por favor, les voy a pedir que se abstengan para que los que no lo han hecho puedan participar, ¿ya? Entiéndame, por favor. A ver, los que no han participado, los escucho. Yo les dije, revisen este tema en el libro, ya tiene que estar desarrollado ya. Profesor, disculpe, ¿puedo resolver la 21? María Soria, muy bien, dime, te escucho. ¿Sería dominar? La palabra base, ¿cuál es? Subyugar. Muy bien, subyugar significa dominar, muy bien. Profe, soy Yengle. ¿Puedo hacer la 25? Un ratito, Yengle, un segundito. En subyugar la respuesta es dominar. Yengle, dime. La 25. Deferencia. La C, respeto. 25, deferencia, significa respeto, muy bien. Profesor, la 22. A ver, un ratito. A ver, señorita, su apellido, dígame. Ya, profesor. ¿Mi apellido? Daniela, No, Morales Castillo. Valeria Daniela, pues sí, Sí, Valeria Daniela Morales Castillo. muy bien. Ya, profesor, la 22. Macilento, macilento sería flaco. Escuálido, flaco, muy bien. Profesor, Caray, la 24, Córdoba. Camila Córdoba, dime. Absorto, asombrado, la D. Muy bien. Los que no han profesor, participado sobre todo, Villalobos. los que no han participado,
Los que no han participado, ¿alguien quisiera hablar? Profesor, ¿Con quién hablo, por favor? Carol Villalobos, Muy bien, Carol, dime. la 23, examinar, ¿La palabra base cuál es? auscultar. Muy bien. Profe, la 28. ¿Puedo hacer la 27? A ver. Un ratito. ¿Quién dijo la 28? Yo, profe, Valencia. Valencia. Injuría, profe. De nuestra injuría. La sé. Perdón. Valencia. ¿Injuria me dices? Ah, de nuestro Sí, injuria. profe. Sí. De nuestro injuria. La señorita Tapia iba a trabajar, creo. Muy bien. Arrasado. Para el profesor 27. Perdón. Xiomara, La E. ¿qué La número? 27 es la E. La 27. La palabra base y la respuesta, dime. Devastado y arrasado. Muy bien. Belén, ¿tienes la 26? Profesor, la 26. Quiñones, ¿no? Sí, profesor. Mire, Quiñones, pero hasta el final. Muy bien, vamos. Baladí significante. Baladí. Baladí insignificante. Bien. Bien. Observen lo que vamos a hacer, ¿ah? Cuando llegue este momento en el cuaderno vas a colocar practicando. Vas a colocar lo siguiente, ¿ya? Observe, nos queda poco tiempo ya. Atención. Vas a colocar practicando, ¿ya? No olvides. Ajá, practicando, ¿listo? Ahora, vas a colocar lo siguiente. 21. Copias la palabra base. Subyugar. En primer lugar vas a copiar la respuesta. En este caso, dominar. No coloques alternativa. Dominar. Coma y le vas a agregar un sinónimo. Un sinónimo a dominar. De repente colócale más de uno, pero uno más nada más, ¿ya? El primero es la respuesta y el segundo es someter, ¿ya? Un sinónimo más. Y así hasta el 28, ¿correcto? Por ejemplo, en auscultar le vas a agregar, observa acá, le vas a agregar el término revisar. En deferencia vas a agregar el término, además de respeto, cortesía. ¿Están entendiendo o no, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Ahí está el modelo arriba. El modelo está. Acá está, este es el modelo. Y así van a trabajar los demás, ¿ya? Este es el modelo. Ese es el modelo. Ya, bueno, seguimos. Profesor, Perdón. sí, profesor, disculpe, ¿puede explicar de nuevo, por favor? No lo entendí muy bien. Observa, Valeria. En el cuaderno, lo anterior ya quedó claro. Luego vas a colocar como subtítulo practicando. Ese es el segundo momento de la clase, practicando. Y acá está el modelo con verde. Arriba vas a colocar 21, la palabra base del ejercicio 21, subyugar. Como primer sinónimo, la respuesta, dominar. Y le agregas un sinónimo, someter. Y acá estamos anotando en cada ejercicio la palabra adicional que le vas a agregar a las respuestas en cada caso. ¿Ya? En devastado, destruido. En más y Profe, lento, dime. o sea, ¿desde la 21 o desde la 1? Le No, agregamos un sinónimo es más. que de la 1 a la 20 ya están en el bloque anterior. Ah, De la 1 al 20 pertenecen al bloque anterior. Este es otro bloque.
del 21 al 28, ¿ya? A 22 le aumentas escuálido como su segundo sinónimo. Absorto le aumentas el término lelo. Lelo. A baladí le aumentas el término trivial. Y a la 28 le agregas el término ofensa. Así sencillo, ¿ya? Ofensa. Bien, muchachos. De esta manera hemos llegado al fin de nuestra clase por hoy. Ya, muchachos, nos estamos reencontrando la próxima semana. No olviden activar sus cámaras, ¿correcto? No olviden tener su cuaderno al día. Voy a preguntar a algunos alumnos al comenzar la clase cómo han avanzado. Si hay algo que corregir, lo haremos. Si no, felicitaremos su buen inicio. Obviamente eso no es nota, es solamente para indicar, para guiar, de tal manera que vayan avanzando ustedes bien. ¿Listos? Quedamos ahí, muchachos. Chao, profe, cuídese. Gracias a ustedes también igual. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya, profesor. muchachos? Nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao, profesor. Chao, muchachitos. Profe, Chao, 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 chao. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Chao, gracias. Descansen. profe, Dime. no, profe, quería decirle que, ¿cómo es? En cuestión de lo que es de participación, desde lo que es hablar, pues a veces, sé que está dentro de eso, pero a veces usted no escucha a otros alumnos que quieran participar y a veces le dan más la participación a los que están ahí más intensos, profesor. Entonces, por eso. Tiene razón, Burgos. El problema es el siguiente. Hay un error aquí, bueno, no sé qué es lo que está pasando. Voy a solucionar el problema, es que cuando deben levantar la mano y ahí hay un orden. El problema es que cuando levantan la mano se van todos los controles y ya no puedo ni avanzar, no puedo ni utilizar ninguna de las herramientas. Entonces voy a corregir ello para que sea más ordenado, ¿ya? Tiene razón. No te Listo, preocupes. profesor, gracias. La próxima vamos a corregir. O Hasta luego, trataremos de profe. hacerlo, ¿ya? Gracias. Nos vemos, nos vemos. A ver, David. Chao, chao. Profesor, cuídese.